Génesis, capítulo 12. Dijo Yahvé a Abram: Sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, para la tierra que yo te indicaré. Yo te haré un gran pueblo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, que será bendición. Y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y serán bendecidas en ti todas las familias de la tierra. Fuese Abraham conforme le había dicho Yahvé, llevando consigo a Lot. Al salir de Harrán era Abram de 75 años. Tomó, pues, Abram a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, y toda su familia, y la hacienda y personas que en Harrán habían adquirido. Salieron para dirigirse a la tierra de Canaán, y llegaron a ella. Penetró en ella Abram hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de Moré. Entonces estaban los cananeos en aquella tierra. Y se le apareció Yahvé a Abram y le dijo: a tu descendencia daré yo esta tierra. Alzó allí un altar a Yahvé, que se le había aparecido, y, saliendo hacia el monte que está frente a Betel, asentó allí sus tiendas, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y alzó allí un altar a Yahvé, e invocó el nombre de Yahvé. Levantó Abram sus tiendas para ir al Negev, pero hubo un hambre en aquella tierra, y bajó a Egipto para peregrinar allí, por haber en aquella tierra gran escasez. Cuando estaba ya próximo a entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer: mira, que sé que eres mujer hermosa, y, cuando te vean los egipcios, dirán: es su mujer, y me matarán a mí, y a ti te dejarán la vida. Di, pues, te ruego, que eres mi hermana, para que así me traten bien por ti, y por amor de ti salve yo mi vida. Cuando, pues, hubo entrado Abram en Egipto, vieron los egipcios que su mujer era muy hermosa, y, viéndola los jefes del faraón, se la alabaron mucho, y la mujer fue llamada al palacio del faraón. A Abram le trataron muy bien por amor de ella, y tuvo ovejas, ganados y asnos, siervos y siervas, asnas y camellos. Pero Yahvé afligió con grandes plagas al faraón y a su casa por Sarai, la mujer de Abram, y, llamando el faraón a Abram, le dijo: ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué no me diste a saber que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, dando lugar a que la tomase yo por mujer? Ahora, pues, ahí tienes a tu mujer, tómala y vete. Y dio el faraón órdenes acerca de él a sus hombres, y éstos le condujeron a él y a su mujer con todo cuanto era suyo. Génesis, capítulo 13. Subió, pues, de Egipto Abram con su mujer, toda su hacienda, y con Lot hacia el Negev. Era Abram muy rico en ganados y en plata y en oro, y se volvió desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde estuvo antes acampado entre Betel y Ai, al lugar del altar que allí alzara al principio, e invocó allí el nombre de Yahvé. También Lot, que acompañaba a Abram, tenía rebaños, ganados y tiendas, y no podían habitar juntos en aquella tierra, por ser muy grandes sus haciendas para poder habitar juntamente. Hubo contiendas entre los pastores del ganado de Abram y los del ganado de Lot. Habitaban entonces aquella tierra cananeos y fereceos. Dijo, pues, Abram a Lot: que no haya contiendas entre los dos, ni entre mis pastores y los tuyos, pues somos hermanos. ¿No tienes ante ti toda la región? Sepárate, pues, de mí, te lo ruego, si tú a la izquierda, yo a la derecha, si tú a la derecha, yo a la izquierda. Alzando Lot sus ojos, vio toda la hoya del Jordán, enteramente regada, antes de que destruyera Yahvé a Sodoma y a Gomorra, que era como un jardín de Yahvé, y a partir de Zoar se parecía a Egipto. Eligió, pues, Lot la hoya del Jordán, y se dirigió a oriente, separándose el uno del otro. Abram siguió en la tierra de Canaán, y Lot habitó en las ciudades de la hoya del Jordán, teniendo su morada en Sodoma. Eran los habitantes de Sodoma malos y pecadores ante Yahvé en muy alto grado. Dijo Yahvé a Abram después que Lot se había separado de él: alza tus ojos y, desde el lugar donde estás, mira al norte y al mediodía, al oriente y al occidente. Toda esta tierra que ves, te la daré yo a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si hay quien pueda contar el polvo de la tierra, ese será quien pueda contar tu descendencia. Anda y camina por esta tierra a lo largo y a lo ancho, que a ti te la daré toda. Levantó, pues, Abram sus tiendas y se fue a habitar al encinar de Mambré, cerca de Hebrón, y alzó allí un altar a Yahvé. Génesis, capítulo 14. Sucedió que en tiempo de Amrafel,
rey de Senaar, Arioc, rey de Elazar, Codorlaomer, rey de Elam, y Tadal, rey de Goyim, hicieron guerra a Bara, rey de Sodoma, a Birsa, rey de Gomora, a Sinab, rey de Adama, a Semeber, rey de Seboyim, y al rey de Bela, que es Soar. Todos estos se concentraron en el valle de Sidim, que es el mar de la sal. Por 12 años habían estado sometidos a Codorlaomer, pero el año 13 se rebelaron. El 14 vino Codorlaomer y los reyes con él coligados, y derrotaron a los Refaim en Astarotarnayim, y a los Susim en Am, a los Enim en el llano de Kiriatayim, y a los Joritas en los montes de Seir hasta el Parán, que está junto al desierto, y, volviéndose, vinieron a la fuente de Mispat, juicio, que es Cades, y talaron todos los campos de los amalecitas y los de los amorreos que habitaban en Hasesón Tamar. Saliéronles al encuentro el rey de Sodoma, el de Gomora, el de Adama, el de Seboyim y el de Bela, que es Soar, y presentaron batalla en el valle de Sidim contra Codorlaomer, rey de Elam, Tadal, rey de Goyim, Amrafel, rey de Senaar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Había en el valle de Sidim muchos pozos de betún. Los reyes de Sodoma y de Gomora se dieron a la fuga, y cayeron allí muchos, y los que se salvaron huyeron al monte. Saquearon todas las haciendas de Sodoma y de Gomora y todas sus provisiones y se retiraron. Llevábanse también, con toda su hacienda, a Lot, hijo del hermano de Abraham, pues moraba en Sodoma, y fue uno de los fugitivos a decírselo a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mambré, amorreo, hermano de Escol y de Ene, que habían hecho alianza con Abraham, y como supo Abraham que había sido hecho cautivo su hermano, reunió a los capaces de llevar armas de entre sus domésticos, 318, y persiguió a los aprensores hasta Dan, y, dividiendo su tropa, cayó sobre ellos por la noche, él y sus siervos, y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Jobá, que está a la izquierda de Damasco, y recobró todo el botín, y a Lot, su hermano, con toda su hacienda, mujeres y pueblo. Después que volvió de derrotar a Codorlaomer y a los reyes que con él estaban, salióle al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, que es el valle del rey, y Melquisedec, rey de Salem, sacando pan y vino. Como era sacerdote del Altísimo, bendijo a Abraham, diciendo: Bendito Abraham del Dios Altísimo, el dueño de los cielos y la tierra. Y bendito el Dios Altísimo, que ha puesto a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Dijo el rey de Sodoma a Abraham: Dame las personas, la hacienda tómala para ti. Pero Abraham dijo al rey de Sodoma: Alzo mi mano a Yahvé, el Dios Altísimo, el dueño de cielos y tierra. Si desde un hilo hasta una correa de zapato tomare yo nada de cuanto es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, salvo lo que han comido los mozos y la parte de los que me han acompañado, Ene, Escol y Mambré. Estos cogerán sus partes.